donde están las primeras competencias. Y hoy, 10 de octubre del 2018, vamos a seguir con las competencias. Esta sesión otorga unidades de estudio para las personas que están presentes y que tienen credenciales. Esto es bien importante porque las pueden solicitar por el correo de webinars y con mucho gusto le enviaremos su certificado para que lo vayan reuniendo y en el momento de renovar su credencial, pues tengan las 40 unidades de competencias centrales. En este caso es de competencias centrales que se requieren para renovar su credencial. No sé si alguien de aquí tiene credencial, que levante la manito. ¿Hay alguien por aquí de los que están? Emma, no sé si tiene. Jesús, no sé, ¿alguno de ustedes tiene credencial? Si es así, bueno, esta es una oportunidad de ganarse una unidad de estudio para el grupo de unidades que tienen que reunir. Bueno, voy a comenzar a compartir la pantalla y la competencia que nos toca hoy seguir es escucha activa, ¿correcto? Porque ya habíamos visto las anteriores. Y siguiendo con la misma metodología que estábamos utilizando anteriormente, dentro de esta competencia, aquí lo importante es centralizarnos en lo que se dice. Conchita, pon la presentación y modo Aquí está la presentación. presentación. No, tienes Aquí está la PowerPoint. presentación. Dile No, gracias. lo que quería chequear era si me había ido de internet, no me he ido. Aquí estoy. No, no te fuiste, Bueno, te quité el video para escucharte mejor, ok, súper. pero no soy el lobo. Bueno, entonces, dentro de escucha activa, aquí lo importante es determinar dentro de la sesión qué es lo que dice y qué es lo que no dice la persona, en este caso nuestro cliente. Es comprender el significado de sus palabras en todo su contexto y de alguna manera ayudar al cliente para irse expresando. Aquí hay que tomar una lectura de su lenguaje, la forma en que modula, el volumen, el tono de voz, la corporalidad, las entonaciones que va dando mientras va respondiendo o va contando su historia. Todo esto que uno corresponde a la parte de escucha lineal, que es lo que verbaliza, y la escucha no lineal sería aquello que vamos observando cambios de expresión en su rostro, en su corporalidad. Todo esto son elementos súper importantes que van dando una pauta de esa competencia. ¿Qué tanto estamos alineados y mostrando esa competencia dentro de nuestra sesión? El coach le toca integrar las ideas y sugerencias del cliente y basar su discurso en ellas. ¿Qué significa esto? Que tenemos que escuchar qué es lo que dice nuestro coach, utilizar sus propias palabras. Yo no puedo dentro de una sesión decir, bueno, ¿cómo podemos alinear esto que acabas de decir con lo que señalaste anteriormente? Si alinear no es una palabra que él haya utilizado dentro de su sesión o de lo que ha puesto sobre el tapete, alinear no es una palabra que deberíamos utilizar, porque hay que hablar, es el lenguaje de nuestro coaching. Vamos con este ejemplo. Y como habíamos hecho anteriormente, yo les leo el ejemplo y por favor yo les ruego que coloquen dentro del chat algún comentario al respecto.
Hay un cliente que nos dice, José comentaba que no le llegaba la información, pero ahora sí le llega. Además, yo como su supervisor lo estoy involucrando en el trabajo que hacemos como equipo. En este momento, sus colaboradores se acercan y están dispuestos a compartir sus conocimientos e información con él. Pienso que las relaciones están mejorando notablemente. Esto es lo que nos dice el cliente. ¿Qué preguntas harían ustedes? Y por favor escriben en el chat o si quieren abren el micrófono, pues somos poquitos. ¿Qué preguntas harían vinculadas a este comentario que acaba de hacernos el cliente? Y que esté vinculado con escucha activa. Todo oído. Adelante, pueden abrir sus micrófonos. Somos poquitos hoy. Quizás yo le preguntaría cómo se asegura que José realmente está involucrado en el trabajo, ¿no? Tomando el rol de supervisor que dice ahí. ¿Aló? ¿Aló? Sí, te ¿Aló? escuchamos, Emma. Emma, te escuchamos. Ah, ok. Pensaba que no me escuchaba. ¿Aló? No sé. Creo que Conchita se le cayó la conexión. Dame un momento. Sí, sí se le cayó. Ah, ok. Sí. Emma había hecho una consulta. Por favor, Emma, ¿puedes repetirla? No, en referencia a la pregunta que había hecho Conchita, ¿no? Leyendo el párrafo, yo le preguntaría al supervisor, ¿no? De qué cómo puede asegurar que realmente José se está involucrando más con el trabajo, ¿no? Es lo que yo logro interpretar de ahí. ¿Cómo es la pregunta inicial? ¿Cómo qué? Yo entendí de qué preguntas harías tú con Sí, ¿qué respecto al... pregunta le harías tú a este cliente que te hace ese comentario? O sea, está dentro de su sesión y dice, José comentaba que no le llegaba la información, o sea, todo lo que yo les leí. Entonces, ustedes como coach, ¿qué pregunta desde escucha activa le harían a esta persona, a este cliente? Entiendo que el cliente es el supervisor, ¿no? Cuando dice, además, yo como supervisor, ese es el cliente. No, Pregunto. no, no. Un coaching está hablando contigo. Y entonces él dentro de la conversación dice, José, que no sabemos, es una persona con la cual él se relaciona dentro de su trabajo, dice, José comentaba que no le llegaba la información, pero ahora sí le llega. Además, yo como su supervisor lo estoy involucrando en el trabajo que hacemos como equipo. En este momento sus colaboradores se acercan
y están dispuestos a compartir sus conocimientos e información con él. Pienso que las relaciones están mejorando notablemente. Tú como coach, ¿qué pregunta o qué planteamiento le harías de escucha activa a este cliente que te acaba de decir esto? Bueno, yo le preguntaría de qué manera lo puede asegurar, porque dice pienso. Ajá, ¿en qué Pero te le basas? harías así, ¿de qué manera lo puedes asegurar? ¿En ¿Cómo qué le te harías basas? la pregunta? A ver, ¿En qué te basas? ¿En qué te basarías? ¿en qué te basarías? Ok, muy bien. Ujú. ¿Qué más? A ver, otra pregunta vinculada a escucha activa. Recordemos que en escucha activa tenemos que estar muy atentos de las verbalizaciones que está haciendo nuestro cliente. Ujú. Que te hace pensar que están mejorando. ¿Mm? O sea, tomando la ¿O qué última verbalización que él hace. ¿Bien? Seguimos. ¿Te has sentado con él para saber cuáles eran las razones por las que estaba tan poco involucrado en el trabajo? ¿A qué nivel ubicarías esta intervención? ¿Se acuerdan de los niveles de ACC, PCC y MCC? Esta pregunta, ¿a qué nivel la colocaríamos? ¿ACC, PCC o MCC? Yo diría que ACC, ACC. Sí, señora. ¿Por qué? porque está más dirigido al qué. La pregunta al qué que al ser, ¿no? Todavía no se ha adentrado en el ser, pues, de la persona, sino está más dirigido a qué ha pasado, más a la superficialidad un poco, ¿no? O sea, yo lo veo así. Bueno, además Al- de esto, lo que pasa es que está dirigiendo. Le dice, te has sentado con él. Entonces, eso es una directriz. Y el coach no está para controlar o direccionar si se ha sentado o no se ha sentado. Está para acompañar lo que el cliente vaya planteando, no para controlar hacia dónde tiene que ir. Cuando le dice, te has sentado con él, le está dirigiendo a, deberías haberte sentado. Y eso es control. Y el coach no controla. Mm. Si dentro de la escucha activa evaluamos los diferentes niveles, en el nivel ACC pondrá poco foco en el aprendizaje más profundo de la persona que tiene frente a sí. Si es a un nivel PCC, la escucha puede tener cierta profundidad, pero le faltan claves significativas como oportunidad para atraer, para que el cliente pueda explorar con más profundidad. Y si es un nivel MSC, escucha como un aprendiz. Y aquí cuando decimos que escucha como un aprendiz, es entregarse en confianza total a ese cliente, el cual está allí para aprender igual que nosotros. Entonces, estar allí, transitando los diferentes niveles, el corporal, el lógico, el emocional, al mismo tiempo. Oye, cuando estás diciendo esto, observo tu cuerpo y veo que te has sonrojado en este momento. Y además, observo que hay unas lágrimas en tus ojos. ¿Te dice algo esto? ¿Está pasando algo contigo en este momento? Entonces es tomar su corporalidad, lo que expresa, más las verbalizaciones, y se las doy a el cliente. Eso consiste la escucha activa. La escucha está en el presente, pero de alguna manera se relaciona con lo que será escuchado en el futuro, porque cuando yo le digo, te dice esto algo, te coloca esta emocionalidad en contacto con lo que está pasando
en este momento y la posibilidad de lo que tú quieras hacer en el futuro. Entonces es una forma de conectar presente con futuro. También dentro del escuchar es importante cuáles son las creencias limitantes que tiene nuestro cliente. Y esto es sumamente importante. Las creencias son el centro de la inamovilidad del cliente. Y esto no hay que perderlo de vista. Porque si el cliente no ha hecho esto antes, lo que dice que quiere hacer, hay que chequear qué es lo que la ha tenido paralizado. ¿Qué creencia lo mantiene a él en esa posición, que no lo hace avanzar, cambiar, a pesar de que dice que quiere hacerlo? Entonces, dentro de la escucha activa está el incursionar en las creencias limitantes de nuestro cliente. La siguiente competencia, cuestionar con fuerza o preguntas poderosas. Sería lo mismo, ¿no? Hay algunos autores que en vez de preguntas poderosas le dicen, no, es cuestionar con fuerza, y que consiste en la capacidad de hacer preguntas que de alguna manera revelan una información que el cliente no se había dado cuenta. Es como cuando el cliente nos dice, wow, oye, ¿sabes que nunca me había hecho esa pregunta? O, oye, nunca había visto eso así. Oye, qué tremenda pregunta. Esa es una mega pregunta. Por ejemplo, si le dijéramos a una persona, oye, ¿y en quién tendrías que transformarte para hacer eso que quieres hacer? Y me dijeran del otro lado, oye, ¿sabes qué? Que nunca me había preguntado eso. Esa constituye una pregunta poderosa porque ubica al sujeto en un espacio que le era totalmente desconocido. La pregunta tiene que ser clara, directa, precisa y que le brinda una nueva perspectiva a nuestro cliente. Dentro de las preguntas poderosas, el coach pregunta sobre qué o el quién, profundiza o es superficial. Esas son cosas importantes. Ir como entrando poco a poco. ¿Qué quieres decir tú con esto? ¿Qué significaría para ti? Pregunta siempre utilizando el lenguaje del cliente. Esto no tenemos que perderlo de vista. Es el lenguaje del cliente. Es como, a ver, si el cliente habla francés, nosotros vamos a tener que hablar francés. No podremos hablar ruso, porque él no entenderá. Nosotros somos los que nos tenemos que adaptar a él, y no él a nosotros. Ojo con esto. No debe utilizar preguntas inductoras, ni aconseja, ni interpreta. Cuando la pregunta anterior, ¿no le has preguntado a fulano de tal? Entonces, ahí es una pregunta que está induciendo a una acción, y el coach no puede ser inductor de nada, ni aconseja tampoco. La pregunta tiene que ser clara, directa, abierta, y esto es bien importante. No se deben hacer preguntas que lleven al coachee a responder sí o no. ¿Te gusta esto que está pasando? No, esa pregunta no sirve. Tienen que ser preguntas que lleven a la reflexión de la persona. ¿Cómo te sientes en esta historia? ¿Quién eres tú en esta historia? ¿Qué parte de esta historia eres tú? Ese tipo de preguntas abiertas. Y Conchita, la pregunta, ajá, ¿puedo interrumpirte para hacerte una pregunta? sí, seguro. Fíjate, con respecto justamente, y valga la redundancia, hablando de preguntas, ¿no? Muchas veces Ajá, cuando, en mi experiencia, ¿no? Le pregunta al coachee, por ejemplo, ¿qué te está pasando en este momento? Cuando observa alguna reacción corporal, ¿no? ajá. Marcada por una personalidad. Y muchas veces el cliente lo que responde es no sé, no sé, y se queda trancado en el no sé. ¿Cómo, Ujú. cómo sacarlo del no sé? ¿Y si supieras?
Y si te dieras la posibilidad de quedarte un rato allí, experimentando eso que experimentas en este momento, y entonces establecer un silencio para que el otro se dé la posibilidad de explorar. Y además que cuando yo le estoy diciendo, y si supieras, estoy abriendo la puerta para la sapiencia, para el conocimiento de eso que está ocurriendo con él. Muchas veces, aludiendo a lo que tú dices, Conchita, el no sé puede uno inferir, simplemente inferir que pueda hacer miedo a explorar justamente. Pero no lo sabemos. Y otra cosa, puede decirse también, entiendo que en este momento quieres mantener tu silencio o mantenerte en silencio y está bien. Cuando estés dispuesto y quieras compartir lo que está pasando, tú me comentas y seguimos por allí. Es como, abro la puerta, la dejo abierta para que él entre cuando quiera entrar, cuando se sienta cómodo. Y entonces en ese momento llegar y decirle, ok, ¿y por dónde te gustaría continuar esta conversación? Si por ahí no quieres seguir. ¿Por dónde te gustaría continuar? Para que sea él el que escoja la continuidad de la conversación. ¿Sí? Ok, gracias. De nada, Reina. Ok. Puede ser que dentro de las preguntas poderosas se cree incomodidad. Y justamente la incomodidad es el signo de que, bueno, como que está tocando en algún área bien importante para nuestro cliente. Entonces, no, no limitarnos a hacer esa pregunta incómoda, entre comillas, por aquello de, uy, fulanito, fulanita se puede incomodar, o no le va a gustar, o se va a molestar. No, porque cuando nosotros hacemos eso, estamos entrando en nuestros propios juicios. Y ojo, atención, no estamos allí para estar con nuestro juicio, estamos para servir al otro. Y puede ser que en un momento dado, si nos sentimos así como cohibidos o vemos que hay alguna situación, podemos pedir permiso. ¿Me permites que en este momento eh, te, te ofrezca lo que estoy viendo en tu rostro? Sí, sí, dime, no sé qué. O no, no, prefiero no, que no me comentes sobre eso. Muy bien. ¿Cómo quieres que continuemos la conversación? Siendo siempre gentil, cuidadoso, amoroso, en entregar lo que estamos dando. Dentro de la comunicación directa, igualmente las preguntas son claras. No se hacen preguntas cerradas ni encadenadas. Eso es otra parte bien importante. No hacer dos preguntas en una. Porque cuando hacemos dos preguntas, el cliente no sabe para dónde agarrar. Entonces es como que si le diéramos dos pelotas y lo pusiéramos a jugar como los malabaristas, ¿no? A dar vueltas a las pelotitas. Y si se pone a dar vueltas a las pelotas, no va a focalizar. Y la sesión es para focalizar, no para jugar con las pelotitas. Y entiéndase lo que quiero decir con esto. Es como darle muchas cosas y lo importante es darle, entregarla con la confianza, recibir. Entregar, recibir. Recordar que es una danza de entrega y recibimiento. Y que hay que esperar que el otro reciba y entregue. Y si no entrega, está bien. Dentro de la comunicación directa está la pregunta del cuándo, cómo, dónde, para qué, qué. Esas preguntas que son directas, exactamente. Es importante utilizar el vocabulario del cliente y sentirnos cómodos con los silencios. No hay que olvidar que en las sesiones de coaching que son evaluadas por la ICF, nos van a
Conchita, no te escuchamos. Conchita, ¿me escuchas? Nuevamente se cayó la conexión de Conchita. Yo estoy empezando a presentar y vamos a ver si aguanta más la conexión solamente con la voz de ella. ¿Así me oyen? ¿Estamos bien? Conchita, estoy proyectando por ti. Ah, ok, ok. Entonces, seguimos. Una de las cosas importantes es el uso de las metáforas dentro de la comunicación directa. ¿Y para qué son importantes las metáforas? Es para permitirle a nuestro cliente que exprese aquello que emocionalmente le afecta mucho. Se utilizan las metáforas sobre todo cuando nos damos cuenta que al cliente le es difícil expresar lo que está contando y porque le afecta emocionalmente, porque le es difícil hablarlo con las palabras que él quisiera expresar. Yo qué sé, cuando hay como una tranca allí. Entonces le podemos nosotros como coach, ok, si tú utilizaras una metáfora, ¿cuál sería para explicar eso que tú estás sintiendo en este momento? Y entonces ahí tú ves cómo el cliente se siente como más suelto, más aliviado de esa carga emocional que como que no puede liberar. Me fui. Ok, aquí estamos. Seguimos. La siguiente. En la siguiente, la siguiente lámina. En la siguiente lámina. Ok. Aspectos importantes, tanto de las preguntas poderosas como de la comunicación directa, es que ayudan a clarificar temas, que nos ubican dentro de una intención específica de lo que quiere el sujeto. ¿Qué significa esto para ti? ¿Qué significa? ¿Qué podría ocurrir si esto tú lo pusieras en acción? ¿Cómo ves esto posible? O sea, preguntas que van directamente hacia eso que desea nuestro cliente. Impulsan, entre otras cosas, a una comprensión mucho más profunda de lo que está planteando el sujeto, pues cuando le preguntamos qué significa esto para ti, evidentemente, pues lo lleva a otro nivel. Le permite reestructurar el pensamiento. Si yo les digo que en una oportunidad, por ejemplo, recuerdo que alguien estaba hablando de la incertidumbre y de pronto le digo yo, bueno, ¿y qué significa la incertidumbre para ti?
y hay un silencio, pero bueno, pues así como de 3 minutos, y de pronto suelta esta perla y dice, incertidumbre es miseria. Entonces, ahí vemos primero una creencia, pero también le permite a esa persona reestructurar su pensamiento, porque si incertidumbre o la palabra incertidumbre la daba de una forma como muy, si me permiten utilizar esta palabra, cuando hace esa conexión con eso tan fuerte y que de alguna manera representa una creencia muy arraigada, eso le permite reestructurar su pensamiento, reestructurar lo que está planteando dentro de esa historia y quién está siendo dentro de esa historia. Seguimos, por favor, con la siguiente lámina. Yo no puedo cambiar, Tania. Ok. Vamos a hacer algunos ejemplos aquí. Y por favor, me encantaría que estuviéramos interviniendo todos. Alguien llega y dice, un coaching, ese hueco negro me roba lo placentero, me roba la vida y destruye mis sueños. ¿Qué le dirían ustedes como coach a un coach que les está diciendo eso? A ver. Pueden abrir su micrófono, somos poquitos. Ese hueco negro me roba lo placentero. ¿Cuáles sueños específicamente? Muy bien. Porque, y ahí sería una pregunta de comunicación directa. Muy bien. ¿Qué otra pregunta haríamos? ¿Qué otra pregunta? ¿A qué te refieres con placentero? ¿Cómo es ese hueco negro del que hablas? Ok. ¿Qué es para ti placentero? Pregunta por aquí Karen. Muy bien. Que serían preguntas de comunicación directa. Muy bien. Y que llevan a nuestro cliente a explorar acerca de eso que está planteando mi coaching. Supongamos que nuestro cliente habla metafóricamente y dice, las sirenas logran que me acerque a la orilla sin las precauciones de Ulises. Las sirenas cantan para que me pierda. Ulises se tapó los oídos, pidió a los marineros que le desobedecieran porque él quería llegar a Ítaca. Esta coachee está hablando en forma metafórica. ¿Qué preguntas harían ustedes a alguien que está hablando de esta manera? ¿Quiénes son las sirenas? ¿Qué es Ítaca para ti? Ajá, muy bien. Preguntas de comunicación directa, excelente. Ítaca evidentemente tiene una simbología y cuando yo le pregunto qué es Ítaca para ti, lo ubica en la precisión de lo que está viviendo. Muy bien. ¿Qué otra pregunta le haría? Las sirenas cantan para que me pierda. ¿Qué le dirían ustedes si nada más les dijera eso? Que no quieres oír. Muy bien. Porque si dice Ulises se tapó los oídos, pidió a los marineros que le desobedecieran porque él quería llegar a Ítaca. ¿Quién destruye tus sueños? Muy bien.
Muy bien, dése cuenta cómo estuvimos colocando preguntas de comunicación directa. Recuerdo que una de las preguntas que se le hizo fue ¿qué sueños quieren destruir? Y la coachee respondió, me haces preguntas muy difíciles. Y dentro de sus verbalizaciones, dentro de la parte metafórica, habló de espejismos. Y la pregunta fue, ¿cómo un espejismo puede ser alimento de tus pesadillas? Cuando la coachee dice, ese espejismo alimenta mis pesadillas, la pregunta fue, ¿cómo un espejismo puede ser alimento de tus pesadillas? Y en otro momento, ¿cómo sería diferente tu situación de hoy si él tuviera tu permiso? Piense que son preguntas del cómo, del cuándo, del qué, que llevan a la precisión del cliente. Muy bien, seguimos entonces. ¿O cómo lo hace refiriéndose al espejismo? Excelente. ¿Qué te hace la pregunta tan difícil para ti? Maravilloso, José. Excelente. Lleva la precisión. ¿En función de qué? En referencia a datos, a ideas, conceptos, a información directa y específica, y ayudan a dar orden al contexto. Ayudan a que el cliente se clarifique qué es lo que está diciendo allí, qué es lo que está poniendo sobre la mesa. Y ayuda a poner orden a ese contexto que nos está dando ese cliente. Y por lo tanto, la pregunta que se refiere, que hacemos, que está referida al qué, cómo, cuándo, etcétera, lleva a que el cliente tenga respuestas concretas y directas. Ya no puede seguir narrando la historia para ver dónde me anclo, sino que mi pregunta lo lleva a, ¡pam!, poner los pies sobre la tierra. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué significa esto para ti? Y generalmente están enmarcadas en el cómo, cuándo, dónde, qué, todas esas preguntas que ustedes han hecho por allí, tan maravillosas. Muy bien, seguimos entonces. Otra laminita. Las preguntas llevan a la exploración y también descubre las relaciones. ¿Cómo se vincula esto que estás diciendo con tu objetivo inicial? ¿Qué significaría para ti si esto se pusiera en acción? ¿Cómo vinculas esta historia que me estás contando en este momento con la historia que hiciste inicialmente? Entonces, estas son preguntas que llevan a que el sujeto haga las vinculaciones, las relaciones. Es él el que debe hacerlas. Y, ojo, hay algunas personas que hacen coaching y suelen como, voy a redondearte entonces todo lo que has dicho hasta este momento. Y empiezan bla, 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 como a leerle todas las anotaciones. Es interesante que en vez de darle yo un recuento de lo que yo escribí, que sea el coachee el que haga el recuento. Si tú hicieras concretaras un poquito y fueras resumiendo, vamos hasta este momento, ¿qué dirías? ¿Cómo lo resumirías? Y entonces el coachee toma aquellos aspectos que fueron importantes para él, no los que yo escribí en mi hoja. ¿Okay? Las preguntas también llevan a analizar y a comparar la valoración de los razonamientos. Cuando dentro de la conversación yo lo invito a evaluar su creencia, ¿qué te hace pensar que esto va a ser para siempre? ¿De dónde sacas esa idea? Y de pronto el cliente puede decir, oye, ¿verdad? ¿Qué me hace pensar que esto va a ser para siempre? ¿De dónde estoy sacando esta idea loca? Entonces, es como comenzar a evaluar y a cuestionarse a sí mismo, a cuestionar sus propias creencias. Comienza a descubrir pensamientos existentes e inquietudes, a criticar aquello que va diciendo, pero desde mi pregunta para que él sea el cuestionador.
no yo la que cuestione. Estimula el pensamiento analítico, crítico, y dentro de esa parte exploratoria se invita a analizar, confrontar, clasificar, ordenar, comparar. ¿Cómo clasificarías esto que tú acabas de decir en función de lo que señalaste anteriormente? Ojo, yo utilizo la palabra clasificar si mi cliente la utilizó, siempre tomando las verbalizaciones de nuestro cliente. No perder eso de vista. Seguimos adelante. Siguiente lámina. Si a un nivel ACC, las preguntas poderosas o preguntar poderosamente, por lo general las preguntas están muy encaminadas a resolver el problema del cliente con la mayor rapidez posible. Entonces es, entonces lo que tú quieres resolver es, y además lo decimos con una velocidad aplastante, que no le da al otro posibilidad sino de decir sí, como un pajarito. La idea es que el cliente de aquello que quiere ofrecer en la sesión, lo que quiere explorar, donde quiere fortalecerse, en aquella parte que le es difícil hablar, que sea él. ¿Okay? Si es a un nivel PCC, las preguntas siguen el orden del cliente y por lo general van destinadas a obtener información y cuestionar con fuerza. Fíjense que aquí va más ok, ¿qué quieres decir tú con esto? ¿Y qué pasaría si? Y qué ocurriría si supieras, ¿ok? Es como más profundizando en lo que acaban de señalar. Y sobre todo, va utilizando la terminología del coaching, cosa que en el ACC no es así. Comienza a utilizar palabras propias. Y no, nuestro vocabulario hay que eliminarlo. Siguiente lámina, por favor. Para un nivel MCC, el coach hace siempre o casi siempre preguntas directas y evocadoras que responden plenamente a las inquietudes actuales del cliente y que requieren que éste piense profundamente y cambie su estado de razonamiento. Hay un ejemplo que yo coloco siempre, me parece bien emblemático. Una persona que en una oportunidad empieza su sesión diciendo: tengo un grupo de carpetas en este escritorio y tengo más de 3 meses diciendo que lo quiero ordenar, que lo quiero sacar de este escritorio y no lo he hecho. Y quiero encontrar en esta sesión por qué no lo he hecho. Y la pregunta del coach fue: ¿de qué carpetas estamos hablando? Y hay un silencio sepulcral del otro lado y de repente dice este coach: me acabo de dar cuenta que en esas carpetas están muestras de mis conocimientos del pasado, conocimientos que en este momento no los estoy utilizando, pero que siento que me duele deshacerme de ellos, porque formó parte de mí durante muchísimos años. Y ahora pareciera que es tiempo de poner nuevas carpetas, nuevas experiencias, nuevas vivencias. Y quizás me cueste decirle adiós a lo viejo para que entre lo nuevo. Y la pregunta fue una, nada más una. Al coach no le asusta hacer preguntas que el cliente pueda sentirse incómodo. ¿De qué carpetas estamos hablando? Bien, seguimos adelante. ¿Qué es lo que no debe hacer? Ok, el coach no se centra en una metodología de interrogación y recurre al discurso. Yo no sé si han tenido ustedes la oportunidad de ver sesiones en las cuales parece, no sé, va a sonar horrible lo que digo yo, pero es como un cuestionario de
de una estación de policía o algo así. ¿Y por qué tal cosa? ¿Y qué hiciste tal otra? ¿Y qué pasa con esto? ¿Y por qué no sé qué más? O sea, una pregunta detrás de otra, donde, y aquí es bien importante, parece que a quien queremos satisfacer es a nosotros mismos. Es como un conocimiento del otro morboso. Es como querer saber más allá de lo que en realidad nuestro coachee quiere dar en esta sesión. La mayoría de las preguntas contienen respuestas predeterminadas por el coach. ¿No crees que sería conveniente que hicieras tal cosa? Entonces, si el coachee dice no, no me parece que es conveniente, pero ya me están diciendo que por el otro lado parece que fuera conveniente. Por el otro lado, pareciera que se sigue la agenda del coach y no la del coachee. Recuerdo una oportunidad, una sesión que me dieron para dar feedback, y entonces, bueno, ahora vas a hacer tal cosa y ahora vas a seguir para este lado, ahora ponte de esta manera, ahora respira de esta forma. Y yo en ningún momento este señor, bueno, daba pautas de qué es lo que está pasando con el otro, de acompañarlo, sino que parecía como un títere que tenía que moverse de un lado para otro, siguiendo las instrucciones de su coach, pero donde él no tenía mayor participación. Entonces, eso no es coaching. Otra cosa que no debe hacerse, el coach hace preguntas que reflejan su visión de la situación o conducen a una respuesta preconcebida. Orientan al cliente hacia una dirección elegida por el coach sin la aprobación del cliente. Entonces, cuando estamos hablando de dirigir, de controlar la sesión, de controlar lo que él tiene que hacer. ¿No te parece que sería conveniente que tú hicieras tal cosa? ¿Y te parece justo lo que ha ocurrido ante esta situación? Cuando yo hago ese énfasis y hablo y digo, ¿no te parece justo? Le estoy diciendo al otro, tú eres un injusto. Y señores, nosotros no estamos en la sesión de coaching para juzgar a nadie. Siguiente, por favor. En el MSC, el coach no hace preguntas evocadoras. Esto es lo que no debe hacer. El coach suele hacer preguntas destinadas a obtener información o preguntas que mantienen al cliente en el pasado. ¿Y qué hiciste en aquella oportunidad? ¿Y cómo te fue? ¿Y seguiste haciéndolo? ¿Y por cuántos años seguiste haciendo eso? ¿Y qué pasó? ¿Y qué respuesta ocurrió allí? ¿Y cómo fue la situación de aquel entorno en aquel momento? O sea, estamos en pasado continuo y eso no es coaching. Puedo hacer referencia a alguna situación. ¿Has hecho esto anteriormente? ¿Te ha ocurrido? ¿Te parece conocida esta situación? ¿Te llama de alguna situación del pasado? Sí, sí. ¿Cómo lo relacionas con el presente? ¿Qué podrías hacer distinto en este momento? Pero es como, voy para atrás y ¡pam! Lo traslado, lo muevo hacia presente, futuro. Por el otro lado, no utiliza palabras o lenguaje del cliente, y esto es otro hándicap que definitivamente no debe aparecer en nuestra sesión. O no utiliza la visión de nuestro cliente. Entonces, no, esto no debe verse. Siguiente, por favor. La comunicación directa es la capacidad de comunicarse eficazmente durante las sesiones de coaching y de utilizar el lenguaje que tenga el mayor efecto positivo en el cliente. Hay que ser claro, conciso, directo. Percibir el lenguaje y su impacto en el cliente. Si yo hago una pregunta, chequear qué es lo que pasa con esa pregunta. Si cuando hago la pregunta, todo el cuerpo del individuo se moviliza, eso es una respuesta. Observo en este momento cuando te hago esta pregunta que todo tu cuerpo se movilizó. ¿Te dice algo esto? Observo que cuando te hice esta pregunta, sonrojaste, sonreíste. Todo esto. Recurrir a su lenguaje y sus puntos de interés en las metáforas, es lo que habíamos hablado anteriormente, es sumamente importante cuando
al individuo se le hace difícil hablar de su situación. La metáfora es la mejor forma para hablar acerca de la parte emocional que le afecta tanto que casi no es capaz de hablar acerca de eso. Siguientes. Para un nivel ACC, en ocasiones el coach es muy directo, pero utiliza con frecuencia demasiadas palabras. Aquello como, yo les digo, que pone muchas flores en la corona. Como que la pregunta, no lo que yo quiero decirte, entonces tú me entiendes, porque entonces, es como la explicación de la explicación de la explicación. Las preguntas, cuanto más claras, cortas y concisas, más efectivas para nuestro coaching. Puede ser que si es a nivel ACC, utilice un vocabulario de la formación del coach, ¿no? Y bueno, no tenemos por qué demostrar nuestros conocimientos de formación. ¿Qué conversación ontológico podrías tú generar a partir de este planteamiento? ¡Wow! Estoy utilizando un vocabulario que evidentemente no corresponde a mi coaching y que lo pone en un razonamiento y de pronto la persona está en la emoción y no en el razonar y además dentro de un vocabulario que no le corresponde. No sé si hay alguna pregunta por aquí. Ya veo que el chat está... Si hay preguntas hasta este momento, ¿hay algún comentario, pregunta? No, no hay preguntas nuevas, Conchita. Ok, súper. Entonces, a nivel PCC ya se atreve un poquito más y puede ser que, oye, ¿me permites que te diga en este momento algo que me estoy imaginando? Sí, cómo no. Eso corresponde a mi parte intuitiva. El PCC puede, solicitando el permiso, hablar un poco de esto y se atreve. Pero en algunos momentos como que no lo dice por temor a, y de alguna manera puede llegar a suavizar la comunicación, ¿no? Mas, sin embargo, cuando estamos hablando de MSC, a ver, seguimos la siguiente lámina. El coach comparte con facilidad y libertad lo que considera importante sin restricciones. Confía plenamente en que el cliente elegirá las respuestas que más le convengan. Y aquí es un nivel de confianza. Yo tengo la seguridad que él va a escoger lo que más le convenga, lo que encaje con eso que encaja emocional, física e intelectualmente con lo que él quiere. No sé si les ha tocado personas que de pronto, bueno, es que a mí me gustaría saber el por qué. A mí me gustaría saber por qué. ¿Y por qué fulano? Creo que Conchita se volvió a desconectar, me temo. La siguiente, Tania, por favor. Ok, crear conciencia. Cuando hemos hecho una pregunta muy buena, el cliente
Es como que, wow, en este momento me acabo de dar cuenta de. Eso es crear conciencia. Y a partir de ese crear conciencia, el sujeto puede recrear y crear una nueva historia. Percibir las conexiones entre lo que se dice y lo que se hace. Percibir lo que está planteando y dónde está estancado. Dónde quiere llegar y dónde está. Es como el espacio de la claridad, del tomar conciencia de en qué estoy. Ampliar miradas, aprender. Ese es el espacio de la creación de conciencia. ¿Seguimos? Con otra laminita, por favor. Cuando estamos a un nivel ACC, ¿de qué te has dado cuenta hasta ahora? Perfecto, eso es una pregunta maravillosa. El ¿de qué te has dado cuenta hasta ahora? Lo lleva a tomar conciencia de qué está en este momento a partir de esa pregunta que lo ha llevado a un espacio distinto. Cuando estamos a un nivel de ACC, generalmente se limita al conocimiento de nuevas técnicas, de sus propios aprendizajes, y es como, bueno, yo te podría sugerir que ante esto que tú te acabas de dar cuenta, quizás sería interesante que comenzaras a entrar en contacto con y tuvieras una conversación con tu supervisor a partir de, y podrías comenzar la conversación diciendo, bla, 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 bla. Pareciera como que la estructura ya todo lo que va a hacer y cómo lo va a hacer. Esto sería a un nivel ACC. A un nivel PCC, ayuda al cliente para crear una nueva conciencia, participando en la solución del problema. Y es como nos estaba señalando Emma, ok, a partir de esto, ¿de qué te das cuenta? Y a partir de esto, ¿qué podrías hacer diferente? Entonces ahí el coach ayuda al cliente a integrar conciencia dentro del contexto o situación que está viviendo y lo coloca como en otro espacio de recrear algo distinto. ¿Sí? Seguimos con la otra laminita, por favor. Cuando estamos a nivel MSC, se estimula y favorece la grandeza del cliente, no se demuestra la voluntad de resolver un problema. No hay nada que resolver. Es como, ¿y ahora que te has dado cuenta de eso? ¿Quieres hacer algo? ¿Hacia dónde quieres ir? ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Tienes que hacer algo? Si es que hay que hacer. Porque de pronto nuestro cliente llega y dice, ¿sabes qué? No quiero hacer nada en este momento. Quiero quedarme con este gran descubrimiento y quiero digerirlo, quiero internalizarlo. Quiero ver hasta dónde llegan las raíces de lo que acabo de descubrir. Hasta qué ámbitos de mi vida llega lo que acabo de descubrir. Y está bien, un MSC no tiene por qué ahora punto 1, punto 2, punto 3. Ojo, voy a hacer una acotación. Si la sesión en la que yo estoy es la que yo voy a enviar para que me la califiquen en la ICF, señor, esa sesión no sirve porque tenemos que reconocer que las personas que van a recibir la grabación van a calificar si yo llego al plan de acción y cómo lo voy transitando con mi coaching. Entonces, esa sesión no me va a servir. Pero eso no quiere decir que la sesión sea mala, porque o no fuera eficiente. No voy a usar la palabra ni malo ni bueno, porque no hay sesiones ni malas ni buenas, sino eficiente o no eficiente. Bueno, si para él la eficiencia llega hasta allí, está bien. Mi pregunta, el coach no hace esfuerzo la conciencia. No, si él toma conciencia de eso, está bien. Si no, también, quizás no es el momento. Quizás no es el momento de descubrir cosas distintas. ¿Cómo te sientes hasta este momento con lo que estás viendo?
Y el otro puede decir, ¿sabes? Es mucho para mí, para una sola sesión. Siento que no puedo digerir más de esto. Y está bien. ¿Cómo quisiera continuar la sesión en este instante? Y ahí mi coach dirá hacia dónde vamos. Recuerden que somos acompañantes y que mi coach es el que me va a indicar hacia dónde quiero ir. Siguiente, por favor. No aprueba la sesión si el coach no sigue el orden del día del cliente, cambia el orden del día sin contar con el cliente. Ah, no, ahora vamos a tocar esto. Tú dices que tú quieres tocar este punto y este dentro de tu objetivo, pero creo que esto no va a tener una gran significación o impacto en tu vida de acuerdo al problema que acabas de plantear. Y simplemente ese coach no aprueba. Un PCC, alguien que esté optando por un PCC y dice, el coach no utiliza las herramientas de razonamiento del cliente como herramientas del coaching, uno utiliza el lenguaje del cliente. Entonces, tampoco aprueba, no califica. Hay que estar en orden del cliente, con el vocabulario del cliente, siguiendo y acompañando al cliente. De lo contrario, no vamos a aprobar esa competencia. A ver, seguimos con el siguiente, que básicamente es lo mismo, porque si estamos buscando un MCC y ese coach no crea un espacio suficiente para que el cliente pueda co-crear o pueda traer conciencia de algo diferente, entonces tampoco califica. En esa competencia sale calificación 0. Y ojo, para cada una de las credenciales, pues hay que llegar a niveles muy importantes para poder calificar con esa credencial. ¿Sí? ¿Seguimos? Vamos con los ejemplos. Quiero tener una vida diferente en el mundo de lo normativo. ¿Qué le diríamos? A ver, por allí, por allí. Alguien que le dice eso. Quiero tener una vida diferente en el mundo de lo normativo. ¿Qué es el mundo de lo normativo para ti? Muy bien. ¿Qué es el mundo de lo normativo? Excelente. ¿Qué más? ¿Qué más le podríamos preguntar? ¿Cómo podría ser esa vida diferente? Cuéntame de cómo sería esa vida. Excelente, muy bien. Eso es. Es una pregunta fresca. ¿Qué es para ti una vida diferente? Excelente, Ana María. Muy bien. ¿Cuán diferente de la vida que tienes ahora? Excelente, Mari, muy bien. Porque la llevas a chequear su brecha, qué es lo que tiene y cómo le gustaría llegar a ser. ¿Qué es un espejismo para ti? Todavía no llegamos al espejismo, o sí llegamos. Quiero tener una vida diferente en el mundo de lo normativo. Siempre utilizando, abajo, es que utilizaste la pregunta de abajo. Con sanidad, tranquilidad, movimiento, operativa, asertiva, y todo esto me llevaría a la acción. Esa es otra verbalización. Vamos a utilizar otra vez. ¿Qué quieres hacer? Muy bien. Muy bien. Porque la última planteamiento fue la acción. Entonces, por ahí están preguntando, ¿y qué es lo que quieres hacer? Muy bien, excelente. Porque es tomar la verbalización de mi cliente. Ulises se tapó los oídos para no escuchar a las sirenas cantar. Y aquí hay una pregunta que colocamos. ¿Y tú qué quieres dejar de escuchar? El cliente contestó, qué pregunta tan difícil.
Ante ese planteamiento de Ulises, esa fue una pregunta y la respuesta del cliente fue, ¿qué pregunta tan difícil? Ellas quieren robarme la vida, robarme lo placentero. ¿Qué le preguntaríamos? ¿Qué es la vida para ti? Muy bien. ¿Quiénes son ellas? ¿Qué es lo placentero? Muy bien. ¿Qué es lo placentero para ti, no? Que te lo están robando. Muy bien. Excelente, Tania. Muy bien. Y si alguien dentro de nuestra conversación nos dijera, esto es un espejismo. Ah, ¿para qué te lo roban? Muy bien. Y si alguien dentro de la conversación nos dijera, esto es un espejismo, ¿qué preguntaríamos? ¿Qué es un espejismo? Excelente. Un espejismo para ti. ¿Qué refleja ese espejismo? Cuando tú dices que refleja, estamos partiendo de la base que el espejismo refleja y no sabemos. Si eso es un espejismo, ¿qué ves tú? Muy bien. Excelente. Porque la lleva al otro espacio. Si esto es un espejismo, ¿qué ves tú? ¿Describirías un espejismo? Excelente, Francia. Muy bien. Otro diría, quiero revisar esas carpetas para saber en realidad cómo es ese espejismo, nos dice Yolimar. Excelente. Todas esas son preguntas de comunicación directa. Muy bien. Quiero revisar esas carpetas para saber en realidad lo que hay y no hay. ¿Qué preguntaríamos? ¿Qué contienen esas carpetas? Ok. ¿Qué te ha impedido revisarlas? Muy bien. ¿Cuándo la revisaría? ¿Qué esperas encontrar en esas carpetas? Excelente, Michelle, muy bien. ¿Qué te deja de... ¿Y qué harías con ese contenido? Muy bien. Porque cuando yo le coloco qué harías con ese contenido, la coloco en una perspectiva de futuro. Muy bien. ¿Y cuál es la realidad de esas carpetas? No sabemos, ¿verdad? Seguimos con la minita, por favor, Tania. Diseñar las acciones. Estamos ya sobre la hora. Diseñar las acciones, que sería la capacidad de crear oportunidades de aprendizaje continuo. De que ya en el plan de acción lo que vemos es lo que va a hacer fuera de la sesión nuestro cliente. Sería como el trabajo de campo. Ok, aparte de todo esto que tú has descubierto, que hemos explorado, que has encontrado, ¿qué te gustaría hacer que fuera diferente a lo que hasta este momento has estado haciendo? Es la capacidad de crear oportunidades de aprendizaje. Es entrar en un espacio donde inclusive él va a tener la posibilidad de descubrir cuáles pueden ser sus posibles obstáculos. Y esto sería como descubrir aquello con lo que nos saboteamos, esa posibilidad de hacer algo. Y puede ser que en ese momento surja por ahí alguna creencia. Ojo con eso. Tenemos que estar muy atentos dentro de ese diseño de acciones
si surge por ahí alguna creencia, que de pronto la persona diga, quiero hablar con mi supervisor acerca de este tema. Uy, pero creo que va a ser difícil porque él creo que me tiene idea. Esto es una creencia. ¿En qué te basas para decir eso? ¿Qué hechos reales te hacen constatar que ¿Okay? Chequear si en el diseño de acciones surge alguna creencia. Bien, pasamos unas 2 laminitas más y cortamos. De sugerir tareas y acciones, mientras que el PCC lo que hace es invitar a que el cliente vaya diseñando esas acciones y que él mismo vaya diseñando los avances que quiere ver en esas acciones. Es como ir poco a poco. Y recuerdo, a ver, pasemos otra laminita, otra lámina, porque hay unos ejemplos muy interesantes ahí. Pasemos. Eso es lo que no. Otra lámina, por favor. Otra. Ahí. Ahí. Anterior, anterior. Anterior. Exacto. Cuando estamos planificando, el coach le dice, ¿cuál sería ese pequeño paso, muy pequeño, que darías para acercarte al hueco? Y el cliente le dice, me gusta eso de pequeño, lo grande me asusta y sé que no lo haría. Esto es una intervención, vamos a decir, a punto de cruz, como dirían las abuelas, ¿no? Minucioso, porque fíjense que utilizó la palabra pequeño, porque dentro de la verbalización que había estado dando el cliente, utilizaba con mucha frecuencia la palabra pequeño. Entonces, en el momento de diseñar las acciones, el coach muy eficientemente dice, ¿cuál sería ese pequeño paso, muy pequeño, que darías para acercarte al hueco? Me gusta eso de pequeño, lo grande me asusta y sé que no lo haría. Entonces, fíjense ustedes cómo ese encaja con lo que está sintiendo nuestro cliente. Y el cliente dice, voy a colocar un aviso para que va a salir todos los días en mi pantalla de PC. Lo voy a colocar en mi celular y colocaré develando el misterio. Eso me gusta, es creativo, es como yo. Eso me va a invitar a dar un primer paso. Voy a revisar todas esas carpetas a ver qué hay. Fíjense ustedes cómo va dando inclusive su plan de acción hasta de una forma metafórica. Y si esa persona lo dibuja, ese plan de acción, de una forma metafórica, eso hay que respetarlo, porque no hay que seguir plan 1, 2 o 3. Es como él lo construye y nosotros estamos allí para acompañarlos en esa construcción. Siguiente laminita, por favor. ¿Cómo gestionamos el progreso y la responsabilidad? Bueno, ¿cuándo te gustaría que nos viéramos nuevamente? Y en algunos momentos, recuerdo la verbalización de alguien que cuando le pregunté, bueno, ¿cuándo quieres que tengamos nuestra próxima sesión? Me dice, hoy no me siento emocionalmente listo para la sesión. Y está bien. Cuando te sientas listo, me llamas, me mandas un mensajito y nos ponemos de acuerdo. Fue tan movilizadora esa sesión que ni siquiera se puede plantear la posibilidad de encuadrarse en ese mundo futuro, de gestionar el progreso. Y está bien, es la pauta del respeto, el acompañamiento con el otro. Bueno, creo que lo vamos a dejar hasta aquí porque estamos casi que peluca pasado. Salimos de aquí, del compartir pantalla, y entramos en algo que quieran
comentar, preguntar, entrar como en este espacio. Pregunta, respuesta. Mari, hola Mari. Emma, gracias Emma, gracias Emma. Ok, podemos abrir alguna pregunta. José. Bueno, quería comentar que bueno, que me encantó, porque de alguna manera, tipo recordatorio, nos hiciste ver, por lo menos mi experiencia, em, quizás algunos errores que uno puede haber cometido en las sesiones de coaching. Nos centraste, sentí que me centraste más. Y bueno, siempre este es un tema que no acaba nunca de aprender y recordar y aprender. Me declaro obviamente aprendiz, ¿no? Pero fascinada, encantada. Qué bueno, me encanta. Gracias, Emma, gracias. ¿Alguna otra preguntita, comentario, algo que quisieran, no sé? Saludos, entre tarde la conferencia y alguna forma de verla de nuevo. Sí, Yolimar, puedes verla en YouTube, en ICF Venezuela, todos juntos. Nuestra maravillosa Tania Moreno, nos va a colocar eso posiblemente mañana para que lo podamos ver. Y podemos ver la parte 1 y la parte 2, ¿ok? Porque en la parte 1 y 2 están las otras competencias. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a todos por su presencia, por permanecer hasta este momento tan tarde, por ser consecuentes. Pueden verlos, Ana María, en YouTube, en el canal ICF Venezuela, todos juntos. Pueden verlo tantas veces como quieran, recordar las competencias. Esto creo que es un material bien interesante porque nos ayuda a refrescar cómo podemos manejar nuestras sesiones y además si vamos a optar para una credencial, creo que tienen excelente material para ir pasando y ajustando la sesión de acuerdo a lo que sabemos que nos van a pedir en la ICF. Bueno, infinitas gracias a todos los presentes. Gracias, Conchita. Muchas gracias. Gracias, Tania. Gracias por la presencia de todos y seguiremos viéndonos. Nos seguimos Gracias viendo. a todos. Bueno, feliz noche para todos.